Hola a todos y todas, bienvenidos al ciclo de encuentros entre investigadores y realizadores que denominamos Caminos de Norte a Sur, lo regional en el cine argentino y latinoamericano. Este ciclo está coorganizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, radicado en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, y por la red de investigadores sobre cine latinoamericano llamada RICILA. Este primer encuentro se titula Recreando el cine marplatense entre la gestión cultural y la realización cinematográfica, y dialogarán Jimena Trombetta y Miguel Monforte. Miguel Monforte nació en Mar del Plata en 1967, es realizador, docente e investigador de cine y medios audiovisuales. Tiene una amplia producción cinematográfica, de la cual voy a mencionar solo algunos títulos para no hacerlo tan largo. En 1993 concretó su primer largometraje documental en solitario, titulado Un largo 2 de abril. Otras de sus obras son el documental Vivir al margen, del 1996, el cortometraje Sinfonía Poliexpresiva, de 2009, Vénetos en Mar del Plata, del 2010, Pasado y presente de la inmigración italiana en Mar del Plata, Piazzolla, íntimo y universal, y Héroe corriente, largometraje documental del 2017. El camino del padre Bareto y La tumba redimida son sus trabajos más recientes, ambos del 2019. También fue programador y productor ejecutivo del Marfisi entre 2005 y 2012. Entre sus libros publicados se encuentran Mar del Plata, 100 años de cine, junto a Julio Nebelev, editado por Corregidor, y también la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, junto a Nebelev y Alejandra Ponce de León. Perdón. En su tarea como docente es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de Videofactorías, taller de cine dependiente de la Secretaría de Cultura del municipio de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. Por su parte, Jimena, la investigadora de este encuentro, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, doctorada por el área de Historia y Teoría de las Artes. Obtuvo una beca de especialización por parte de la agencia para realizar un estudio sobre los cines regionales, radicada también en el Instituto de Arte Latinoamericano y Argentino. Fue becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, es coordinadora del área de Teatro y Artes Escénicas del Instituto de Arte del Espectáculo Raúl Castagnino, también de la UBA, y ayudante de primera en dicha institución. Forma parte del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, y dirige un grupo Filocit bajo el proyecto Las construcciones de los personajes históricos femeninos en la cinematografía nacional en postdictadura. Ha publicado además numerosos artículos en revistas especializadas. Luego de la presentación, Jime, te doy la palabra a vos y a Miguel. Bueno, muchas gracias, Iván. Como primer punto, me gustaría compartir y exponer un breve trabajo antes de darle la palabra a Miguel, y después seguiríamos con tu exposición. ¿Se me ve y se me escucha bien? Sí. Perfecto, gracias. El título de esta presentación ya perfila una primera pregunta que viene a repensar el concepto de región,
De acuerdo a la postura que concibamos sobre qué es lo regional, podremos esbozar si se habla de cine marplatense, se acerca o se aleja de un fenómeno local. Que efectivamente, al recordar las experiencias de otras regiones, podemos encontrar factores comunes en las dinámicas de exhibición, difusión y en sus modos de producción. Tal característica hace que nos preguntemos si lo local define lo regional, si en el cine lo local solo está situado en la gestión cultural del lugar, si se pueden encontrar rasgos comunes de la ciudad en las temáticas y en los espacios narrados y en los modos de relatar. En este sentido, primero tenemos como tarea principal definir lo regional desde una serie de puntos de vista que le quite ese peso estático y cerrado ocupado por las definiciones que lo categorizan como un espacio netamente geográfico, para dar paso a un concepto más dinámico de acuerdo a Edmundo Heredia, o tal como lo define Susana Bandieri, un sistema abierto mediado por cuestiones político-económicas y culturales que se extienden por sobre lo geográfico, siendo así un espacio móvil, dinámico y heterogéneo, agregaría Pablo Heredia. El cine marplatense cuenta con una vasta producción de la propia localidad a partir del ingreso del video y del fuerte rol que ejercieron algunas figuras de cineastas de los años 80. Como previa a esa década, la ciudad había sido mayormente filmada por miradas céntricas. Nos interesa dar un panorama general de la historia del cine marplatense, puntualizando los primeros gérmenes que impulsaron una producción local y en cómo mutó a los nuevos creadores. Luego prestaremos especial atención en una figura como el programador, gestor, productor, docente y cineasta Miguel Monforte. De este modo tendremos en cuenta el libro Mar del Plata 100 años de cine, los catálogos del Marfisi, la bibliografía sobre cine regional y la base de datos del grupo Cine, en los que se encuentran relevados parte de los films marplatenses. En las trayectorias de al menos algunos de los cineastas más representativos de esta ciudad, existe un camino que viaja hacia esa búsqueda de la Mar del Plata oscura, profunda, lejana de lo festivo y del verano. De una Mar del Plata que diseña su mar desde los márgenes, que le da espacio a los directores locales para cumplir, y cito a Miguel, la misión de profundizar en la idiosincrasia de la ciudad y su gente. Y estas miradas vendrán desde la periferia en la villa balnearia del puerto. Tal es el caso, por ejemplo, del film Pescadores, de Silvana Jarmoluk. La gestión cultural que se impulsa en Mar del Plata, y que muchas veces se ha frenado por falta de apoyo, viene a saldar un espacio de exhibición, un espacio que refleja o al menos busca la identidad de la ciudad. Tal es el caso de Mar del Plata en cortos, proyectando la identidad marplatense, impulsado por Guillermo Machaco Vallejos, que propició más de 55 funciones en las que pasaron alrededor de unos 500 films realizados por cineastas de Mar del Plata. Caso suspendido hace 4 años. La inquietud de los marplatenses por comenzar en los 80 a filmar y a armarse un espacio de creación propia de la ciudad empezó con el Super 8 y derivó en el VHS. Instaló también la inquietud de conformar espacios propios de exhibición y de formación de cineastas. Esto no se generó propiamente en la década de los 80, sino que inició primero con los impulsos de Mario David y Avelino Reboredo, que en 1960 habían intentado conformar una productora cinematográfica local, pero que quedaría sin efecto debido a grupos económicos que querían quedarse con el dinero y desaparecer. Así testimoniaba Reboredo en una entrevista que pude extraer del libro de Monforte y Nebelef. Otro impulso de estos primeros años que se explica muy bien en Monforte y Nebelef es el número de la revista Cine Fotoclub, el primer concurso cinematográfico para películas de Super 8 milímetros y Super 8. Ya en 1976 se suma la creación del Círculo de Cineastas Marplatenses. En el 78, la fundación del Instituto Superior de Estudios Fotocinematográficos, José Nicéforo Nipse, a cargo de Julio Arquet, quien en 1984 organizaría la primera muestra nacional de cine independiente. Además, apareció el primer concurso de cine de paso reducido que había sido auspiciado por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón, donde podremos ver la presencia de otra importante figura, como lo fue Néstor de Giovannini. Esta puja por visibilizar y construir un cine marplatense, al menos desde la gestión cultural, habilitó un espacio que terminó siendo efímero, pero que tenía la meta de afianzar el interés. Mar del Plata se convirtió en una de las ciudades a considerar por parte de un plan federal sobre la enseñanza del cine. En 1985, la ENERC enviaba profesores que dictaban talleres.
Sin embargo, la política de formación fue clausurada un año después. Desde allí nacen en 1987 los talleres de Héctor Sierra, gracias al apoyo de la Asociación Bancaria Local, que deciden crear el Cineclub Proyección. Este cineclub, que junto a la cooperativa habilitaba talleres de análisis de film y realización cinematográfica, funcionó como espacio de formación de figuras, que luego iban a ser el sostén y el impulso de programas de formación más extensos, de escuelas, y de la construcción de un espacio de exhibición que hasta ese momento había estado acotado. De dicho taller surgieron movimientos de diversos cineastas que generaron producciones independientes en Super 8 y 16 milímetros, y parte de ellos, más adelante, fueron aquellos que derivaron e impulsaron gestiones y espacios para mostrar los productos en VHS. En esos años, junto a cineastas como Monforte, Álvarez, Sierra, Oudin, aparecían también Julio Lascano y Carlos Lascano, que luego podrían ser visionados tanto en las muestras organizadas para videastas como en el Marfisi. En 1999 se generó la muestra de video marplatense, que luego derivó, gracias al nivel de convocatoria, en el Festival de Video Marplatense, solamente 2 meses después, ese mismo año. Generando un salto temporal en el estudio, en 2006 Miguel Monforte organiza la muestra para el cine y video marplatense con el aporte de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con el auspicio del INCA. Allí dan espacio a mostrar los trabajos de los nuevos realizadores, tales como Diego Campesi, Mariano Lagullas, Beatriz Ardengui, entre otros. A su vez, Monforte organizó Mar del Corto en la 21 edición del Festival Internacional de Cine, una jornada en la que se exhibió frente al gran público varios films de Carlos Lascano. En este mismo año, Controversia Films avanzaba con sus producciones y proyectaba en la Feria del Libro de Mar del Plata. Nos referimos al surgimiento entonces de Diego Adrián de Llano, Juan José Gattari y Diego Ercolano. Lo cierto es que la aparición de estos nuevos cineastas tuvo relación y generó vínculos desde la Escuela de Cine Federico Fellini, que fue dirigida por Oscar Álvarez, y la ENERC de Buenos Aires, que absorbía a parte de los cineastas que decidían ir a estudiar allí y regresaban con la intención de afianzar sus carreras en la ciudad natal. Por ejemplo, Diego Ercolano y Mariano Lagullas. Por otro lado, desde el 2006 la ciudad ofrecía otro espacio de formación, tal como Videofactorías, surgido en el marco del programa Factoriarte, que depende de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, coordinado por Miguel Monforte. En 2007 incorporaron equipos para generar producción de videos, dando por resultado diversos cortometrajes. El programa, que funciona hoy día, tiene una gran lista de producciones que efectivamente fueron habilitadas por las posibilidades tecnológicas que ingresaron a partir del uso de las nuevas tecnologías. Todo este fenómeno de festivales, muestras y búsqueda de las escuelas era acompañado desde 2004 por el Marfisi, Festival Internacional de Cine Independiente, que amparaba cine de diversos países y localidades. Sin embargo, la mirada hacia Mar del Plata y el espacio de cineastas marplatenses ya comienza en la segunda edición a dar paso a una retrospectiva, a Carlos Lascano, cineasta marplatense que en los años 90 fue parte de los que se ocuparon de incorporar el video a la escena del audiovisual. Asimismo, esa edición proponía como jurado de la competencia de cortometrajes nacionales a 2 jurados de la ciudad: el montajista marplatense Danilo Galace y la realizadora documentalista marplatense Silvana Jarmoluk. Pablo Jacobo mencionaba para una entrevista realizada en conjunto a Ramiro Pisa que el Marfisi se había diseñado desde el impulso del periodista Luis Jacobo, su padre, para brindar un espacio de trabajo a todos aquellos pertenecientes al campo del cine de Mar del Plata. En ese sentido, las secciones del Marfisi se iban nutriendo tanto de films provenientes de diversos ámbitos del independiente a nivel internacional, como de los films que presentaban los cineastas de la región. Con ese espíritu es que en el quinto Marfisi del 2009 nace la sección Pinta tu aldea, impulsada por una de las figuras más destacadas dentro del cine marplatense, como lo es quien está presente con nosotros, Miguel Monforte. Esta sección habilitó, pero no cercó la visibilidad del cine marplatense exclusivamente a ese espacio. Dentro de la sección participaron los cineastas Diego Adrián de Llano, Mariano Lagullas, Diego Campesi, Diego Ercolano, y se sumaron Julián Gil y Verónica Paz. En el caso de estos 2 últimos, quiero mencionar que se trata de cineastas, gestores culturales y programadores que estuvieron vinculados al Instituto Bristol y a la Escuela de Cine Federico Fellini respectivamente. Asimismo, hay que recordar que Verónica Paz
comenzó sus años como programadora del Marfisi, luego de ganar un premio como mejor cortometraje por Atlantis 1. Allí seguiría vinculada a la labor de difusión de Jorge Capelloni y a los trabajos de Oscar Álvarez. Independientemente de las figuras mencionadas en la cuarta edición del Marfisi, comenzaron a darle espacio a los creadores que las escuelas comenzaban a generar. En la sección Encuentro de Estudiantes de Cine participaron los estudiantes de las escuelas Instituto Bristol, Federico Fellini y la Escuela Martín Malarro. Además, el festival fue generando lazos con el cine independiente de diversas regiones. Así, por ejemplo, habilitó charlas con Raúl Perrone, con integrantes del CAPBA, con el clúster marplatense y con el Festival de Cine Inusual. Bajo este panorama general sobre la historia del campo audiovisual marplatense, podemos observar diversas figuras que desde sus vínculos se acercan a conformar un espacio de gestión, producción, formación y difusión que perfila lazos regionales desde los que buscan posicionarse en una ciudad, que en el imaginario social de Buenos Aires prima como una ciudad balnearia y símbolo del histórico Festival de Cine de Clase A, que si bien ha dado cierto espacio a las producciones locales, ha sido visto, en el imaginario, ¿no?, como un fenómeno que invade la ciudad más que conformarla. En este pantallazo, lo regional del cine marplatense realizado por marplatenses hace vínculos a su vez con otros fenómenos regionales que también se posicionan en los márgenes del cine dominocéntrico. Nos referimos a los vínculos mencionados con el CAPBA y con el Festival de Cine Inusual. Lo que vemos en este sentido es que la región se dinamiza estableciendo lazos que dan cuenta del camino que se transita para pensar qué se ve, qué se vio, qué es y qué fue desplazado. Las estéticas de los cineastas marplatenses no pueden unirse en un solo género cinematográfico y tampoco unificarse cuando transitan un mismo género. Existen particularidades, pero mediante diversas entrevistas sí hallamos una tendencia a representar la ciudad como un espacio distinto a la que reina en el imaginario turístico, la feliz. Muy por el contrario, la ciudad de los realizadores marplatenses se acerca a un mar desolado, frío, por momentos oscuro. Las maquinarias de la ilusión, un documental de Oscar Álvarez, lo narra en sus planos detalles del mar que se aproxima a una costa invernal y ventosa. Sin embargo, ese mismo documental marcará un inicio de la ciudad curiosamente amparado en la oligarquía y su espacio de distracción, de entretenimiento. Se trata de un origen que, desde mi punto de vista, alterna al espíritu festivo, glamoroso y frívolo de sus fundadores, y la clase social que se aproxima desde el puerto, pescadores que viven otra Mar del Plata, los trabajadores que viven las 4 estaciones. Las maquinarias, que fue co-guionado por Verónica Paz y Jorge Capelloni, complejiza lo regional desde el perfil histórico que transita dicho documental, al narrar los orígenes y las salas cinematográficas de la ciudad y su lucha por su subsistencia. Por su parte, un cineasta como Julio Lascano, junto al guión de Marcelo Marán y Caótica Producciones en Metidos en Algo, narran la vida de un excombatiente de Malvinas que comienza a vincularse con un joven dibujante marplatense que se interesa por la defensa de los derechos humanos y las historias que aparecen en los testimonios de los sobrevivientes de la última dictadura. Este mediometraje fue el resultado del proyecto de investigación denominado Historia Reciente de Mar del Plata, Juicio por la Verdad y Reconstrucción de la Memoria. Aquí las imágenes sobre el mar son siempre acompañadas por la mirada del excombatiente llamado Catamarca, que recuerda las situaciones sufridas, la noche en el mar. Los espacios fríos parecen establecer un vínculo con las Malvinas, vínculo que Lascano, en la entrevista realizada, observó como posible. Por otro lado, Mariano Lagullas comenzó junto a Diego Campesi en Dos Delfines y luego creó Proficence. Estas productoras crearon films que pudimos relevar en la base de datos de Cine. Se trató de los mediometrajes Apuntes y Sueño Negro, y los cortometrajes Mixticia, dirigido por Diego Campesi, y Vitró. Particularmente también en ese plan autogestivo y con la creación de un sello propio, filmó Mariano Lagullas Chau, filmó Chau. Y a su vez, desde la productora Proficence, filmó El Tiempo Compartido, coproducido por Miguel Monforte, que fue el primer largometraje marplatense que se estrenó comercialmente y recibió apoyo del Inca por crédito de fomento. En el caso de Mixticia, avanza desde el subgénero del suspenso y el terror para narrar la historia de un profesor de antropología que se dedica además a perseguir y asesinar mujeres.
Los paisajes nocturnos en el mar, los espacios que se recrean y el registro periodístico de los hechos que aparece dentro del cortometraje dan cuenta y sitúan la historia en Mar del Plata. El recurso de convertir al mar en un espacio tenebroso y dar espacio a los medios de comunicación marplatenses para brindar la noticia es una modalidad que también aparece en Jekyll de Julián Gil. Por su parte, El tiempo compartido es un thriller dramático que no se priva de mostrar imágenes de la ciudad, que van desde el mar hasta el Hotel Costa Galana, y referencia a los Juegos Panamericanos de 1995. En este afán de registrar diversos modos de construir el mar, lejos del espacio turístico, Diego Adrián de Llano lo convierte en escenario en Detrás del horror, un film que mezcla el suspenso, la comedia y el terror para narrar la historia de un grupo de cineastas que intentan filmar con mínimas condiciones. Y podríamos continuar registrando imágenes que instalan el mar como espacio de conflicto, de terror, de trabajo, de creación y de reflexión como en margen. Pero pensar lo regional midiendo las imágenes solo por la narrativa sobre el mar, en algún punto también sería reducir la ciudad a su espacio más conocido. En este sentido, todos los cineastas mencionados recrean historias que hacen referencia a distintos espacios marplatenses que se viven como marplatenses. Tal es el caso del film El camino del padre Bareto de Miguel Monforte, un documental que fue apoyado por diversas instituciones municipales y por videofactorías. El film narra la vida y obra del padre Luis Bareto, párroco de la congregación Don Orione, pupilo del propio Orione, inmigrante italiano y ferviente trabajador a favor de los jóvenes y la ayuda a los más necesitados. Este documental de entrevistas, que mezcla en él algunas imágenes animadas sobre la guerra y el hambre que vivió el padre Luis Bareto, promueve una ciudad conmovida por la acción social del párroco. Surgen las imágenes de la iglesia y la Escuela Modelo de Arte y Oficio Pablo Tabelli, obra de Don Orione. Propone una construcción de la ciudad que, así como las maquinarias de la ilusión, deja a la vista a la población inmigrante, la fundación del puerto y la necesidad de un grupo de élite de formar y evangelizar a aquellos nuevos pobladores provenientes de la región del Véneto, en Italia. En este sentido, recordemos que la idiosincrasia marplatense se construyó a partir de narrar, por un lado, historias marplatenses, pero también historias que desde algún lugar los marcaron. Son varios los cineastas marplatenses que se acercan a narrar conflictos a nivel nacional, tales como la última dictadura o la guerra de Malvinas. Por ejemplo, Gotas y Salvar Vidas, de Diego Ercolano. En el caso de Miguel Monforte, existe al menos un registro lejano, tal como Un largo 2 de abril de 1993. A este trabajo se suma Héroe Corriente y un corto de animación titulado No me olvides, producido por el canal de TV de la ciudad de Mar del Plata en 2018, que este cineasta escribió y dirigió. Ya en dicha animación, de Juan Carlos Cuatordio, se enmarca una ciudad incolora, blanca y negra, atravesada por la noticia que parte de sus jóvenes serán enrolados en la guerra. En búsqueda de sanación, avanza el trabajo con la leyenda final, que gracias al ex coronel británico Geoffrey Cardoso y el ex soldado combatiente Julio Haro, se lograron reidentificar a la gran mayoría de los caídos en Malvinas, que hasta ese momento eran mencionados como soldado argentino solo conocido por Dios. En definitiva, las producciones que visitamos se destacan por filmar una Mar del Plata lejana a la de la postal. Aparecen sus calles, su ciudad, su mar fuera de temporada, sus conflictos sociales, su interés por revisar hechos relacionados a los derechos humanos, a la dictadura y a la guerra de Malvinas. ¿Acaso las historias que se corren de la ciudad no tienen, de todos modos, un patrón propio de la idiosincrasia marplatense? Y a fin de cuentas, ¿no siguen siendo marplatenses aquellos films que son activamente generados por un equipo marplatense con historias que atravesaron a los citadinos, como es el caso de Héroe Corriente? Hecha esta primera pregunta, es que me gustaría darte la palabra, Miguel. Sí, genial. Bueno, en principio, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por esta introducción extraordinaria que has hecho, Jimena, de un recorrido histórico que para nosotros es muy valioso y, como siempre digo, generalmente los mismos marplatenses no tenemos conocimiento de lo que se ha construido y que no fue hace mucho, ¿no? Esto mismo que resaltabas vos. Bien,
haciendo un paréntesis en el agradecimiento. A mí me preocupa que me escuchen bien. ¿Se me escucha bien? Por ahí raro, pero se escucha bien. Bueno, genial. Bueno, a todo esto, a mí también me sorprende a veces escuchar lo que dicen los demás acerca de mi labor, porque sí, yo tengo en claro que empecé hace mucho por esta pulsión de filmar en una ciudad que no ofrecía en ese momento grandes alternativas, pero sí el entusiasmo propio de dos acontecimientos históricos que siempre marcamos. Es la ciudad que a partir de 1954 es anfitriona del Festival de Cine, lo cual la vuelve una ciudad cinéfila. Aún en el paréntesis de los 26 años, los marplatenses y otras instituciones porteñas hicieron numerosas muestras aquí en Mar del Plata, una especie de reemplazo del Festival Internacional hasta que volvió. Y también, digamos, mi final de la escuela secundaria coincide también con el regreso de la democracia, ¿no? Aquello que todavía algunos recordamos como la primavera alfonsinista, un momento de esplendor, de ebullición, y uno con 18 años y con el deseo de estudiar cine se encontró con que justamente había una posibilidad, ¿no? El Instituto de Cine que trajo un curso que, como decías vos, después quedó trunco, pero eso hizo que apareciera una gran cantidad de gente de todas las edades con la voluntad de reunirse, y eso, aun cuando quedó trunco, formó de alguna manera la base, la génesis del Cineclub Proyección, que ahí sí fue un proyecto absolutamente marplatense. En este largo recorrido siempre descubro que evidentemente nunca fue algo pensado, siempre me interesó lo social, no todo lo que hice tenía que ver con eso. Y finalmente, de alguna manera, puedo decir que aquello que a uno lo motiva termina siendo también lo que sostiene la pasión. Cuando uno empieza, habitualmente yo trato de revisar qué tipo de cine me hubiese querido hacer en aquel momento. Bueno, por supuesto eran esas grandes producciones que a uno lo traían desde las pantallas, que tenían, por supuesto, mucho olor hollywoodense, pero después estaba el cine posible, el que podíamos hacer acá. Y la tendencia siempre fue hacer algo social. Y de hecho, a 10 años de la Guerra de Malvinas, en 1992, nos encontramos con Oscar Álvarez haciendo aquel primer documental que vos mencionás, que era Un largo 2 de abril, que luego tuvo algunas reversiones, que particularmente nos metió en algunos problemas. La democracia era muy reciente y todavía el tema de la dictadura estaba muy latente, y darle la palabra a los veteranos de guerra, a los ex soldados, en ese momento fue muy duro, fue muy revolucionario, recibimos amenazas, bueno, hubo mucho miedo. De todas maneras, el tema para mí era siempre, lo que me motivaba era seguir hablando de cosas que me interesaran desde lo social. Y digo, haciendo como una gran salvedad de todo lo demás que quedó en el camino, el tema Malvinas siguió latente. ¿Pero por qué? Por la amistad generada con muchos ex soldados combatientes después de ese primer largometraje. Y a partir de ahí también surge esta cercanía con alguien muy particular, que es Julio Aro, el veterano de guerra, que es, como siempre decimos, el motor de muchos proyectos aquí en Mar del Plata. Alguien que hizo de su resiliencia algo colectivo, ¿no? Julio nunca bajó los brazos, pero además, en el momento en que él decide, también muy cuestionado, del 2008, volver a Malvinas para reencontrar al Julio que había quedado en la guerra, y eso lo lleva a algo que hoy todavía es muy cuestionado, y por supuesto no querido, que le sellen el pasaporte al entrar a las islas como si estuviese entrando a un país extranjero, algo que para otros veteranos de guerra era, digamos, poco pensado y totalmente cuestionable. Bueno, Julio hizo eso, digamos, lo trabajó durante años, ¿no? Vencer esa oposición y decir, bueno, yo necesito volver en tiempo de paz a ver cómo está eso, ¿no? No voy al psicólogo, pero necesito tratar de ver qué pasó y qué quedó de mí en las islas. Y al visitar el cementerio de Darwin se encuentra con aquel impacto que para nosotros eran noticias difusas. También los argentinos viajaban poco. Se sabía que en el cementerio de Darwin había algunos
cuerpos que no habían sido reconocidos. Pero cuando fue Julio y volvió a Mar del Plata después de estar una semana y nos reunimos con él un grupo de amigos, la noticia era prácticamente la mitad de los que estaban inhumados en Darwin estaban sin reconocer. Y la otra sorpresa era, en ese entusiasmo que siempre tuvo Julio para todo, voy a tratar de devolverle la identidad a mis compañeros, voy a averiguar por qué no se pudo identificar si yo lo que hice fue dejarlos algunos en el campo de batalla con por lo menos un nombre cuando me fui, y de pronto cuando los voy a buscar ahora esa gente ya no está, ni siquiera en el lugar donde los dejé, pero tampoco aparecen con un nombre en el cementerio. Aquello que nos parecía una utopía, de pronto se constituyó en una fundación, que es la Fundación No Me Olvides. Nos alineamos detrás del proyecto de Julio Aro, varios. A mí, digamos, me convocó para ser parte de la comisión directiva, y las herramientas que yo podía aportar no eran más que las audiovisuales, ¿no? Todo ese trabajo, ponerlo a disposición de esto que se estaba generando. Y en 2012 surge ya la necesidad, ante los avances que había, pero también en cuanto a este proyecto humanitario que muchos no entendían, estaba la necesidad también de demostrarle, sobre todo a los familiares de los caídos, a los padres, que no estábamos verseando. Julio había tenido un encuentro a partir de un viaje a Londres, invitado para trabajar sobre los traumas de posguerra. Ahí había conocido al coronel Jeffrey Cardoso, el ex coronel, que le había entregado el informe particular que él había hecho. Cardoso fue después de la guerra y le tocó crear el cementerio de Darwin y recoger los cuerpos de los caídos argentinos y enterrarlos. Y aquellos que no tuvo oportunidad de reconocerlos porque no tenían su chapita identificatoria, que es el reconocimiento oficial, le tomó todos los datos posibles y los reunió en un informe. Ese informe, que había solamente 3 copias en el mundo, de pronto lo teníamos nosotros en la Fundación No Me Olvides, y a partir de ahí estábamos tratando de ver qué podíamos hacer con esos datos que para nosotros eran absolutamente certeros, y que nos permitía decir, debajo de cada tumba que dice soldado argentino solo conocido por Dios, tenemos datos como para rastrear que posiblemente podamos darle nuevamente la identidad que no deberían haber perdido, además de la vida, de esos hombres, ¿no? Todo esto, en realidad, ya digo, como tenía demasiadas voces en contra, a mí me genera la necesidad de empezar a registrarlo, y a partir de ahí nace Héroe Corriente, que es el documental que en 2012 estrenamos. Hicimos en el medio, digamos, ante el apuro que necesitábamos, sobre todo de apoyo político. La gente nos creía, pero sobre todo esto de ir viendo cómo íbamos abriendo puertas, mostrando la tarea que se estaba llevando adelante, aún sin haberlo terminado totalmente, con muchas más dificultades de sonido de las que tiene ahora. Es un trabajo al cual, volviendo un paso atrás, fue también hecho llamando un grupo de colaboradores. En este caso, gran parte de la gente que trabaja eran alumnos míos de un taller de cine, de videofactorías. Entonces, nos pusimos a trabajar colectivamente para sacarlo adelante, y aún sabiendo que le faltaban detalles técnicos como el sonido, mejorarle el color, empezamos a mostrarlo, a exhibirlo, a hacer que la gente se terminara de enterar bien cuál era el proyecto que estábamos llevando adelante. Lo cual para mí era muy satisfactorio. Finalmente, la herramienta cine, que yo siempre creí que tenía que tener un accionar importante, no le iba a cambiar la vida a nadie, eso lo tenían claro, pero podía ser muy útil a una causa como era la recuperación de las identidades de los caídos en Malvinas. Héroe Corriente de 2014 para acá tuvo un extensísimo recorrido, en el medio tuvo justamente también 3 modificaciones. Hoy lo que se exhibe no es lo mismo que en 2014, la causa siguió avanzando y yo me permití seguir cambiándole también entonces el final, como algunas cosas del medio. Y esto lo pude hacer porque era una producción independiente, ¿no? Eso me daba total libertad, ¿no? Era yo el productor, el guionista, el director, y trabajaba con ciencia, siempre tratando de consultar al equipo para ver si estos avances que se iban produciendo convenía ponerlos en la película. Ante digamos, esta tarea asambleística surgía que sí, y que no solo había que ponerlo, sino seguir buscando pantallas. Así que a partir de ahí el documental tuvo un súper recorrido, y siempre como digo, ¿no? A la antigua de llevar la película debajo del brazo,
a todos los lugares posibles con exhibiciones gratuitas y siempre generando una charla posterior. Por charla que yo no llamo debate, una charla de intercambio. Y eso nos permitió avanzar mucho con la causa, que se conozca, pero también a mí y al grupo que me acompañó realizativamente nos ayudó a madurar no solo cinematográficamente, sino también como personas, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Creo que eso es lo que más nos llena de orgullo, aquellos que hicimos Héroe Corriente. Hicimos una obra que se convirtió en una herramienta que tiene que ver justamente con cumplir prácticamente con el deseo propio de ver cómo con el cine construimos algo interesante. A veces puede ser entretener en el buen sentido, pero cuando uno construye algo también desde lo social o desde un costado humanitario o solidario, obviamente siente una doble satisfacción. Plata no, pero por supuesto estamos hablando de una satisfacción mucho más grande que recibir dinero por eso. Comentame, quería saber, Miguel, si en el caso de No me olvides, si tenían, digamos, en el momento de exhibir Héroe Corriente, tenían, digamos, la intención de pasarlos en conjunto, en tanto que, digamos, no solamente es la misma temática, sino que incluso retoma a la personalidad de Julio Aro dentro de su animación. Sí, en el caso del cortometraje No me olvides, que es del mismo tema, pero ahora tratado en 3 minutos, tiene que ver con la postulación justamente del ex coronel británico Geoffrey Cardoso y de Julio Aro, ambos en conjunto por parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al Premio Nobel de la Paz. Entonces Canal Universidad de Mar del Plata me llama, digamos, es esto que vos dijiste, yo hace 34, 36 años que estoy en el medio, me conoce todo el mundo, digamos, en el sentido de que no suelo generar conflictos, entonces no me gustan los conflictos que no tienen que ver con algo para crecer, sino la cuestión de ego siempre la dejo un poco por debajo en esta cuestión creativa, tratando de avanzar de un modo constructivo. El Canal Universidad me dice, teníamos ganas de hacer una campaña nacional apoyando la postulación al Nobel, que es algo inédito para Mar del Plata y también para la universidad, que se postule directamente desde la universidad a un premio Nobel y encima de dos personas que pertenecen a distintos países que siguen confrontados por el tema Malvinas. Será toda una situación muy especial. El presupuesto es muy escaso, lo que se pueden hacer son 3 minutos y habría que pensar una historia. Bueno, para apoyar esto en 3 minutos, a mí se me ocurrió que podíamos apelar a la animación y ahí surge también que había que buscar algunos elementos morfológicos, en este caso el tipo de animación. Yo conozco muchos animadores de Mar del Plata y ahí recurro a Juan Carlos Ecuatorio, que es un animador marplatense, un dibujante y animador, digamos que en general suele tener como mucha variedad, es muy elástico, digamos, en su forma de trabajar, y a mí me permitía abordar el tema de la guerra con dos cosas: un presupuesto acotado, entonces trabajamos mucho la cuestión de un relato tipo anime, donde las imágenes duraran mucho tiempo pero fueran expresivas, y a su vez que tuviera una estética que partiera del horror de la guerra, un poco simbólicamente, y llegara a una parte más luminosa también, hablando ya de la reconciliación de alguna manera de algunas familias al visitar el cementerio de Darwin, encontrando ahora la tumba de sus seres queridos que habían caído en combate. Entonces, en 2018, cuando nace esa oportunidad y hacemos ese cortometraje, a partir de ahí es cuando recién empezamos, sí, cada vez que podemos, a exhibir primero el corto No me olvides y luego Héroe Corriente. Pero la relación no fue directa entre documental y cortometraje, sino que fue a través de un llamado de Canal Universidad para poder hacerlo. Sumamente interesante. Y un poco en relación a este interés que tienen por lo social y que honestamente también lo fui rastreando en otros cineastas, no sé si al momento de generar algún ciclo o algún espacio de exhibición tienen el interés o han tenido el interés o lo han ya generado algún tipo de
de ciclo, digamos, que enmarque la temática justamente en el espacio de los derechos humanos o de lo social en general. Sí, de hecho, bueno, hay varias posibilidades en ese sentido. Yo creo que los cineastas locales, más allá y no voy a hablar ahora de mí, sino de los demás, generalmente más allá de cumplir con sus sueños, de tener una fantasía y llevarla a la pantalla, digamos, un proyecto argumental o documental, pero generalmente argumental. A mí me encanta el documental, pero la verdad es que no son muchos los adeptos y entiendo que cada uno tiene una idea narrativa distinta y que le gustaría siempre abordar proyectos donde haya actores que encarnen justamente sus ideas. En este caso, a mí también, pero el documental, digamos, me genera mucho placer hacerlo. Cada vez que los realizadores marplatenses abordan un documental, generalmente tiene que ver porque se pusieron por ahí en contacto o los tocó un tema o se han puesto en contacto o los han llamado a algunas instituciones que tienen que ver con derechos humanos. Y a partir de ahí nacen otros proyectos también en este sentido. O está el interés, no hay determinadas fechas que son claves y que generan siempre el interés, sobre todo en los más jóvenes. El 24 de marzo es como un gran disparador para que los más jóvenes se acerquen a distintas instituciones de derechos humanos y a partir de ahí les nace también la necesidad de contar en un documental algunas cosas que ellos van conociendo y eso está muy bien. Después aparecen justamente las muestras que por ahí tienen que ver con que esa institución que trabajó de alguna manera de apoyo o que le dio el material base para ese realizador, para que ese realizador haga su trabajo documental, en algunos casos también de ficción, como vos mencionaste, se hace alguna proyección de ese trabajo y muchas veces en esta cuestión que tenemos siempre de ver cómo abrimos el espacio, se invita a otras producciones, ¿no? Muchas veces hay un estreno y después cuando se vuelve a presentar el trabajo se invita a otras producciones que tengan que ver con derechos humanos. Y también existió durante 2 años una propuesta justamente en ese momento creo que era subsecretaría o no recuerdo si Secretaría de Derechos Humanos del municipio que generó justamente un festival donde además de obras marplatenses también se exhibían obras nacionales, ¿no? Pero bueno, ese espacio, como muchos, después se discontinúa, hay siempre un interés de algún jefe que mueve, pero que después por ahí esa persona se va del cargo y eso lamentablemente queda en saco roto, pero ha habido ese tipo de intención y creo que justamente motiva mucho, y ahí sí, el cine marplatense siempre atrae gente, digamos, siempre que se presenta, la gente va, le produce a ver, mucha curiosidad y mucha alegría ver cómo el marplatense representa su ciudad y sus historias. Y si es algo que además tiene alguna connotación con lo social o con derechos humanos, la verdad es que las salas se colman en ese sentido. Lo que uno siempre pide es que justamente cada vez respetemos más al público. En este sentido siempre digo, y ya como alguien que ha trascendido, digamos, de toda la gente con la cual yo empecé, lamentablemente ninguno filma. Entonces, sí, bueno, uno ha superado algunos escollos que tienen que ver con la falta de apoyo, el desánimo o los avances tecnológicos que te van dejando afuera. Pero también la capacitación es muy importante. Los avances tecnológicos solos no permiten que las obras se concreten y que sean de calidad. Entonces uno se pone cada vez más exigente y ahí aparece también el rol del docente. Decir, bueno, vos te pones exigente con los más jóvenes para que cada vez filmen mejor, porque están a su alcance las herramientas, sobre todo empezar a aprender más de lo que uno pudo en su momento, y ahí aparece también esto de la obligación casi también de meterse de alguna manera en el rol docente para acompañar ese aprendizaje y decir, bueno, el público nos apoya, cada vez que hay algo marplatense la gente tiene ganas de ir. Para mí es una falta de respeto no hacer las cosas lo mejor posible. Y en esto a veces uno lucha, y por ahí me voy para otro lado, con la posibilidad inmediata que tiene hoy el audiovisual de filmarse, editarse y instalarse en las redes. Los proyectos audiovisuales necesitan una maduración, ¿no? De meses, de años, aun cuando yo entiendo que esto de decirle a un chico de 20 años que justamente necesita macerar una idea y que por ahí le va a llevar algunos meses terminarla del modo más adecuado y que en el medio también aprenda, no se vaya formando, es casi una utopía. Pero uno va también acompañando eso, es decir,
no hagamos que la gente que nos acompaña se sienta defraudada. Y no hagamos que el tema que abordemos, que por ahí después no se vuelve a abordar por mucho tiempo o nunca más, sea maltratado audiovisualmente. Eso también me parece que es una parte del crecimiento que aún nos debemos los marplatenses, pero se generaron espacios y el público marplatense acompaña. Por supuesto, esto desde hace año y medio o dos no está sucediendo, pero bueno, sí, hasta el 2018-2019 podríamos decir que había en ese sentido una muy buena respuesta para los trabajos que se comprometieran con algo social o humanitario de parte de los marplatenses. ¿Existía en ese sentido un apoyo municipal o en general siempre termina siendo organizado y gestado, autogestado? Siempre autogestado, excepto esta muestra que ya te digo duró 2 años, que tenía que ver con derechos humanos, luego siempre autogestado, que eso también nos vuelve a todos productores, lamentablemente. Digo lamentablemente porque la energía y el trabajo que lleva a hacer todos los pasos, nunca es lo más conveniente, ¿no? Siempre lo ideal es formar equipo y que cada uno tenga un rol, pero bueno, uno termina siendo el director, el que busca el lugar, el que lleva también el proyector y el que se encarga de barrer para que esté limpio antes que entre la gente. Bueno, en alguna medida eso ha ido avanzando, pero también es parte de lo que nosotros tomamos como algo natural, y yo no creo que debamos naturalizar todo el tiempo que aquel que hace un cine que no es comercial, por decirlo de alguna manera, tenga también de alguna forma que cargarse con todo al hombro, ¿no? Es esto de aprender a trabajar en equipo, aun cuando lo que vayamos a lograr no sea un acontecimiento estrictamente que vaya a la boletería su ganancia, sino que, como decía, la ganancia pasa por otro lado, ¿no? Hay una ganancia que tiene que ver con lo afectivo, con lo moral, con lo ético. Pero desde el municipio, lamentablemente, yo no creo que haya habido mala voluntad. Siempre hay voluntad de ayuda, pero siempre es demasiado escasa. Entonces, termina siendo a veces un estorbo gestionar algo mínimo, y esto es lo que estamos realmente desde hace un tiempo tratando de avanzar para que cambie. Hace ya 4 o 5 años que se está trabajando sobre una ordenanza. Hay una ordenanza, pero es como que ha quedado demasiado difusa en el sentido de todo lo nuevo que tiene lo audiovisual. Una ordenanza que apoyaba un poco el audiovisual marplatense, pero ahora se ha generado y trabajado muchísimo con todos los sectores locales, una que está a punto de ver la luz. Está totalmente lista, pero siempre le faltan las últimas firmas y con el tema de la pandemia se va atrasando. Yo creo que esa ordenanza nos va a poner a todos los marplatenses en un estado distinto, no solo con el apoyo que se requiere para producir, que tiene que ser cada vez más, a pesar que esté el Instituto de Cine, pero bueno, siempre el Instituto de Cine es una manta muy corta para todos los realizadores del país, sino sobre todo esto, ¿no? De generar espacios, de posibilitar que cuando uno tenga que tramitar un permiso sea fácil, que tengamos una base de datos que permanentemente está actualizada por alguien a quien se le pague un sueldo, no que yo tenga que recurrir al conocimiento de algún amigo para saber si puedo conseguir tal equipo a tal persona o que se cubra tal rol. Entonces creo que eso nos va a favorecer mucho, y sobre todo esto, también pensar que el audiovisual no es algo del momento, sino que tiene que ser una cosa sobre la cual nos vayamos apoyando película tras película para crecer, que haya un archivo, que haya también de alguna manera siempre relación entre todos los realizadores, que eso nos ayuda a crecer a todos, evitar los problemas de ego en lo posible, y creo que eso desde el municipio, desde una ordenanza, se puede lograr. Se han intentado, ante la ausencia justamente del Estado municipal para garantizar muchas de estas cosas, a veces con muy buenas intenciones siempre, pero con mucho entusiasmo que enseguida se diluye, desde el sector privado generar este tipo de cosas. Y ya digo, empiezan los resquemores. ¿Para qué lo hará? Mirá quién lo hace. Fíjate si en definitiva no quieren lucrar con esto. Entonces me parece que la mediación del Estado municipal es muy interesante para todos estos casos, aunque todavía nos falta dar un paso más. Tengo dos preguntas en el tintero, pero no quiero tampoco acaparar el micrófono.
No sé si quieren generar preguntas, abrir los micrófonos y... Sí, Ana Laura, dale. Bueno, en realidad la hice por escrito, pero la hago oralmente. Son dos preguntas en realidad a Miguel. Quisiera preguntarte si en tu trabajo como productor también priorizás películas, proyectos que sean de corte social, o si no es así, cómo son las decisiones, ¿no? en ese rol. Y después preguntarte si hay grupos o realizadores que trabajen de forma independiente por fuera de estas instituciones, talleres, y en qué zonas, ¿no?, de la ciudad de Mar del Plata se observa actividad cinematográfica, ¿no?, o realización. Bien, sí, mira, como en general autoproducirme me lleva un tiempo muy importante, pero cada vez que se acerca alguien para cualquier tipo de ayuda, yo la verdad no miro mucho el proyecto, sí veo que sea factible, ¿no? Después no me importa el género o la búsqueda, si es, eh, por supuesto siempre me buscan por ahí por algo que va orientado solo hacia lo social, pero hay gente que no conoce tanto mi pasado y sabe que puedo abrir alguna puerta y se me acerca por cualquier tipo de proyecto, y la verdad es que nunca digo que no. Lo interesante, como siempre digo, es que se produzca, se haga, que la gente no se desilusione, pero que también a veces cuando los escucho, yo sé que no tengo la bola de cristal, pero uno sabe que hay algunos proyectos que por su magnitud y siendo autogestionados van a ser difíciles de lograr. Nunca le digo que no lo va a lograr a nadie, pero sí advierto que el camino puede ser bastante difícil cuando los proyectos son extremadamente grandes. Grandes digo para las posibilidades nuestras. En ese sentido es como actuar y siempre, digamos, brindando contactos, haciendo llamados, tratando de generar una red de apoyo en la gente que uno sabe que lo va a hacer, ¿no? Hay gente que le interesa trabajar solamente para sus metas propias y está bien, a ellos no los convoco excepto para algún dato puntual, pero hay mucha gente que se asocia todo el tiempo y no tiene problemas en ir cambiando de equipo y trabajar para generar producción, ¿no? Es esto que la pulsión nos invita a estar sumados a cualquier tipo de proyectos. Y después es interesante esto, hay grupos, digamos que generalmente termina siempre siendo como la gran zona del centro y los barrios aledaños donde se produce cine, por decirlo de alguna manera, pero ha habido muchas veces también grupos que decidieron hacer en algún barrio como un intento, pero yo creo que era algo más romántico de decir vamos a hacer algo desde tal lugar, y en general después ven que necesitan ampliarse, ¿no? Pero ha habido en ese sentido también intentos de accionar desde algún barrio particular. El tema es que con Mar del Plata podríamos decir que nuestra identidad fluye por todos lados y va cambiando levemente. No podríamos decir que un barrio, a menos que sea el puerto, pero bueno, en el puerto quizás han acaparado dos personas, una realizadora que ya fue nombrada, Silvana Jarbolú, con un par de trabajos, que ella vive cerca del puerto y que sus trabajos tenían que ver con actividad portuaria, y después también un empresario que notablemente no es cineasta, pero se la pasa publicando libros con investigaciones y también contratando gente para hacer documentales que después, lamentablemente, en su afán empresario, digamos, los termina, pero que justamente lo que le falta es muchas veces el tránsito o transitar acompañado, y a veces eso él mismo no lo permite, con su material para que tenga mucha difusión. Hay veces hay como un gran entusiasmo, se producen documentales que tienen que ver justamente con la zona portuaria, ¿no? Con gente que vive allí. Pero después del estreno hay algunas cosas más. Está siempre esta intención que se vea en Italia, lo cual para nosotros, yo digamos, tuve en algún momento eso de que se vean en Italia, por una cuestión que trabajo desde la inmigración, que tengo raíces italianas, y lo logré, y después te das cuenta que lo importante es que lo vea gente de todo el mundo y no quedarnos con ese intercambio solamente. Pero excepto ellos dos que pueden trabajar desde una zona muy particular como es el puerto, el resto de los marplatenses trabajamos creo que en todos los barrios, pues ya digo, no hay un lugar en particular desde el cual se filme teniendo una identidad o algo por decir particularmente de esa zona. Creo que excedemos eso. Sí,
la gran mayoría, porque uno, por ahí en lo que se menciona, tiene el mar en algún momento presente. Cuando revisamos la gran mayoría de los trabajos marplatenses somos mucho más mediterráneos. Por ahí el mar se visita a través de alguna imagen nada más en un corto o en un mediometraje, pero no terminan siendo los motivos que nosotros vamos a retratar. No son historias que tengan que ver con gente de mar, aunque a veces alguna imagen de postal aparece. Eso sí aparece mucho más en las películas foráneas, ¿no? Aquellos que vienen, sobre todo en una época de los 60, 70 y 80, que venían mucho más a buscar la belleza de postal, pero nosotros no contamos esas historias. Igual, a esta altura, yo creo que también los marplatenses no tenemos que ser reticentes a contar películas con la postal. Más allá que lo que nos sale, por supuesto, son siempre las historias que más nos afectan, que son las que nos rodean. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Si no, continúo. Aclaro una cosita al respecto, si hay talleres barriales, aparecen muchos talleres, muchos estudiantes o grupos interdisciplinarios a partir de la universidad, por ejemplo, sobre todo de la Facultad de Psicología, se arman grupos de psicología y también ciencias de la salud. Nos sumamos algunos realizadores y ahí sí, hay trabajos barriales, pero que son talleres en barrios carenciados. Y ahí, ahora que lo pienso, hay una identidad propia. Son las cosas que quieren contar los adolescentes, de lo que le pasa y que los atraviesa en el barrio, no se firman en otro lugar. E inclusive hay muchos talleres también que se han llevado adelante en la misma cárcel de Batán, que termina siendo en la cárcel, digamos, para adultos, y también está el Batancito, que es lugar de donde están alojados los menores de edad, a donde también han llegado varios grupos a hacer talleres de cine y terminan, ahora que lo pienso, generando sí un cine lugareño, digamos, de territorio, por una cuestión obvia de producción, tanto en los barrios carenciados como en el mismo lugar donde hay personas en situación de privación de libertad. Un poco en esta idea de comprender cuáles son los lazos y cómo gestionan la exhibición, quería también preguntarte si a lo largo de estos años fueron gestando lazos interregionales, o sea, no solamente con los grupos que funcionan dentro de Mar del Plata, sino con aquellos grupos que también registran, si se quiere, cuestiones sociales que funcionan por fuera de Mar del Plata y bueno, en diversas regiones del país. Sí, a mí particularmente eso siempre me preocupó porque también, más allá de las quejas de los marplatenses que decimos, como todo el mundo, todo pasa en Buenos Aires y estamos a 400 kilómetros, parece que estuviésemos a 2000 y parece que el centro del mundo es siempre Buenos Aires y en realidad justamente perder energía pensando eso es lo que no nos lleva a mirar todo el potencial que tenemos. Cada vez que por ahí se acercaba a alguno de los talleres, a algún curso o a alguna de las carreras en las que yo estoy dictando clases, a algún chico o chica de la zona, ahí ves que realmente nosotros somos privilegiados, ¿no? Cuando viene alguien de Necochea, de Miramar, de Balcarce, que son ciudades fuertes, grandes, que están cerca, pero que obviamente no tienen la misma magnitud de Mar del Plata, que tiene la población prácticamente de una provincia y el movimiento de más, digamos, si bien también hay mucha situación de pobreza, pero digamos que es una ciudad grande y donde suceden muchas cosas con el arte y la cultura, cuando vienen, ya digo, chicas y chicos de zonas cercanas, de ciudades cercanas a estudiar en Mar del Plata, no, yo me doy cuenta particularmente de lo privilegiado que somos. A partir de ahí siempre me preocupó, por ejemplo, cuando yo era también en esto que mencionaste, generé, después del cineclub, que a mí me queda justamente, es lo primero que a mí me forma ese cineclub, que tuvimos necesariamente que conformar a aquellos que habíamos quedado desválidos del Instituto de Cine, que nos prometió un curso de un año y en octubre se fue sin tener noticias. Y a partir de ahí generamos, y esto era en Super 8, muy difícil, pero muestras, talleres, empezamos a agruparnos, a hacer publicaciones, o sea, todo siempre bajo una cabeza que era Héctor Sierra, que era un docente de Buenos Aires que se había venido a vivir a Mar del Plata. Y a partir de ahí estaba toda esa ebullición hermosa. Y también
eso me queda a mí como prácticamente un accionar que me parece que es el único que se puede lograr con el cine, una tarea siempre colectiva. Y luego, cuando el Cineclub también termina su ciclo y nos dispersamos haciendo cosas, a mí se me ocurre que ante el advenimiento del video, cada vez video VHS, ¿no? O super VHS, cada vez había más producciones, se me genera la necesidad propia de hacer las muestras y luego los festivales de video marplatense, que nunca pretendí que fueran competitivos, pero la palabra festival atraía más a la gente que la palabra muestra. Y a partir de ahí también trataba de rastrear las producciones de los realizadores vecinos. Y a partir de ahí aparece sobre todo una muy buena relación con gente de Balcarce y de Miramar, ¿no? Que producían pensando en el festival de cine marplatense, que era algo muy humilde, pero para ellos era un incentivo. Y luego cuando tengo la oportunidad de ser programador y posteriormente productor del Marfisi, y genero también el espacio Pinta tu Aldea, que por suerte, digamos, de inmediato fue entendido como un espacio necesario, y también ahí la invitación permanente era para los realizadores de las zonas aledañas, de Mar Chiquita, de Santa Clara, y también a esa gente lo incentivaba a tener una vez al año un lugar donde proyectar, porque bueno, yo también en ese sentido como programador, a veces venían cortometrajes extraordinarios de Buenos Aires, pero bueno, si uno tenía que elegir 30 para poner en la programación, 19 eran porteños, por su calidad, etc. Entonces, desplazaba a algunos de Buenos Aires y trataba que la grilla esté integrada también por marplatenses y por lugareños, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí también surge una muy buena relación con la gente de Cine con Vecinos de Saladillo. No solo fue una buena relación de amistad, sino de intercambio durante muchos años. Y también con una región, el Molise, una región pequeña de Italia, que también tenía su festival muy chiquito, en Casa Calenda, un pueblo de 2000 habitantes, pero que también hace un cine regional y una muestra regional, y también generamos ahí un espacio de intercambio. Siempre fueron como esas búsquedas de pequeños que queríamos hacer grandes cosas, y nos asociábamos para, por lo menos, hacer correr nuestros trabajos entre todos esos lugares. Creo que todo eso ha generado también algo muy interesante, que con el tiempo también, cuando los ciclos se terminan, como el mismo Marfisi, de alguna manera se terminan esos espacios de incentivo. Hoy los jóvenes todos sueñan con tener una película en el Festival Internacional de Cine, y la verdad que no es nada fácil, ¿no? Eso. Y habría que seguir generando espacios más chicos donde tengan ellos la posibilidad de mostrar sus trabajos al público, el contacto en la sala, el intercambio, el pasillo, la charla de la vereda, todo eso es mucho más importante que estar exhibiendo en YouTube y que tengan 3000 me gusta cuando no sabemos si terminaron de ver un cortometraje. Tal cual. Y, digamos, en relación a tu desempeño como docente, también generan redes entre las escuelas de cine, generan intercambio entre los grupos de realizadores, o sea, ¿cómo son los vínculos ya una vez, digamos, en los espacios más formales, si quiere? Mira, yo cuento esto siempre, en realidad yo llegué a la docencia porque no había otros docentes, lamentablemente. Yo no creo que sea bueno, pero me tuve que autoformar, y un día en el momento en que los secundarios tenían que empezar a elegir alguna modalidad, muchos elegían comunicación, y ahí apareció la necesidad de docentes de cine, y muchos realizadores nos convertimos en docentes y enseñábamos lo poco, mucho que sabíamos, e íbamos aprendiendo, ¿no? Aquel que se convierte en docente también aprende obviamente muchísimo para poder dar las clases, para capacitarse por lo menos cuando uno es consciente. Luego, a partir de ahí, yo me entusiasmé y empecé a dar talleres por todos lados. Tenía como un gran entusiasmo porque veía que era algo que faltaba, ¿no? Se había cerrado el cineclub, era donde dábamos clases. De pronto aparecieron algunas escuelas privadas, pero no todo el mundo podía pagar la carrera, entonces aparecen los talleres más chicos. Y a partir de ahí también, en esto de siempre insistirle o ofrecerle los talleres a la municipalidad, porque tenían espacios en los barrios para que yo pueda ir, inclusive los ofrecía de modo gratuito, para mí era muy enriquecedor eso. Y en un momento que justamente un secretario de Cultura decide formar aquel plan que se llamaba programa, que era Factoriarte, que era un programa para enseñar sonido, para enseñar, bueno, por otro lado, un taller de cine
y un taller de cómic que lamentablemente quedó trunco, pero estos dos talleres, tanto de sonido, fonofactorías como videofactorías, funcionaron durante muchos años. Ahora estamos, digamos, latentes por la pandemia, y ahí sí, yo tuve la oportunidad de convocar a algunas otras personas para que se unan como docentes, y generamos un espacio de encuentro. Era el taller Videofactorías, pero a su vez cada vez que podíamos, hacíamos charlas donde los realizadores marplatenses pudieran unirse, los presentábamos, y los realizadores marplatenses exhibían algo, íbamos con todos nuestros alumnos a ver la proyección. O sea, generamos un espacio que siempre nos pareció que tenía que ser súper asociativo, colaborativo. Obviamente era verticalista en el sentido que no es una asamblea, un taller. Se va a aprender y hay una jerarquía. Alguien que en ese momento está enseñando algún conocimiento y los demás están viendo cómo aprenden eso, pero también tratábamos de hacerlo súper participativo, e inclusive relacionándonos, casi obligando muchas veces a que nuestros estudiantes fuesen a ver obras de teatro, o si había algún encuentro de música, que fuésemos todos los que podíamos de ese taller a participar en algún encuentro de música. Obviamente no nos seguían todos, pero esa fue siempre la intención. Pero la verdad que entre las instituciones, cuando se instalan las escuelas privadas y también ahora las estatales, no hay mucha relación. Yo conozco a los directivos de todas, pero bueno, faltaría, y creo que por ahí insisto con esto, quizá el municipio sea el ente que en algún momento los tenga que agrupar y ver cómo se puede trabajar de un modo asociativo. Pero no está en las cabezas a veces de quienes dirigen una carrera de sentarse, quizá porque están muy ocupados, yo entiendo el desborde, como para socializar con alguien que está haciendo algo muy similar y ver si se pueden acompañar, o en general a veces se piensa mucho más qué perfil de alumno saca cada uno, y en concreto yo creo que por ahí el perfil de alumno va a salir un poco solo, sin que aquella institución tiene un perfil de alumno, nosotros buscaremos esta otra. Eso yo sé que existe, que tiene de alguna manera esa mirada terciaria o universitaria, pero me parece que en un pueblo chico como Mar del Plata todavía nos podemos juntar a dialogar cómo potenciamos todo el crecimiento de un modo más parejo, y después creo que el perfil va a salir luego con la cantidad, con la masa crítica que vaya egresando con los años. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Hola. Con Alicia. ¿Qué tal? Una pregunta, pensaba si se realizaron algunas películas documentales o de ficción que reflexionaran sobre la historia del cine de Mar del Plata, el cine amateur en Super 8, si aparece tematizado o alguna reflexión lateral sobre la propia historia del cine en Mar del Plata en las películas. ¿Sabes que la escuchaba a Jimena, Alicia, y pensaba que el relato de ella, porque yo, obviamente al ser parte, lo iba viendo en imágenes, o sea, ella relataba toda nuestra historia, y yo digo, esto es la base de un documental que nunca hicimos. Es muy buena tu pregunta, no, no está hecho, lamentablemente. Yo creo que por ahí esa es la obligación de los más viejos, aunque se ven en plomo, empezar a ver cómo hacemos que, a ver, porque mi gran sueño por ahora, digo, dentro de lo factible, es que en algún momento hagamos un gran archivo, ¿no? Porque seguimos quejándonos de todas las obras que se perdieron y del cine mudo. Bueno, de lo actual tampoco tenemos demasiado registro, sobre todo los marplatenses. Mi sueño es como hacer un gran archivo con apoyo municipal, y a partir de ahí juntar todo el material, sistematizar lo que esté a disposición. Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer justamente a través de algo tan interesante como un archivo audiovisual. Y también a partir de ahí es como un registro escrito, y creo que hay mucho escrito, pero no hay nada filmado, excepto las maquinarias de la ilusión que mencionó Jimena, pero que tiene que ver con las primeras salas de Mar del Plata, o sea, la pasión por el cine, o que el cine llegó con las grandes, con la oligarquía, aquí, luego de Buenos Aires, vinieron para Mar del Plata, y después en el resto del país, pero nunca, sí, creo que reflexionamos, creo que se escribe, pero no tenemos un material audiovisual que hable de nuestra propia historia. Creo que sería muy interesante. Ha habido algunas cosas que tienen que ver con un hecho puntual, ¿no? Entonces,
se aborda eso, pero nada más. Obviamente, incluso hasta podría ser como un formato de serie al cual se le puedan seguir agregando capítulos, lo pienso de esa manera, pero que sea un material informativo, porque creo que, insisto, los que tenemos más años, que yo también me voy olvidando de todo lo que pasó en la ciudad, por ahí conocemos algo de nuestra propia historia. Y hoy cuando uno escucha a un estudiante, lamenta que no conozca nada de lo local, porque todas las alabanzas o todo lo que se pondera es siempre de Buenos Aires para el exterior. Dice, che, vos sabés que acá hay cosas interesantes, hay cosas lindas, hay algo para reconocer, y que eso que también no nos haga pensar que no es posible. Si hubo alguien que hizo algo es porque entonces los jóvenes pueden construir sobre eso, pero si lo desconocen es como que todo el día estamos todos los tiempos, todos los años estamos comenzando algo nuevo. Me parece que es importante esto. A mí hay cosas que han sucedido que creo que son épicas, y que esa épica puede ayudar a construir un relato alrededor, ¿no? Y esto tiene que ver, y que no sea solo reconocer a aquel que se fue y es el marplatense que triunfó afuera. Y sí, bueno, pero hay gente que logró cosas acá, ¿no? Y es una ciudad donde pasó de todo, y negarlo o ocultarlo también creo que es un grave problema, ¿no? Que es muy marplatense eso. O nos Y quedamos con la desde, anécdota. Si hubo un porteño en el medio es bárbaro, ¿no? Acá tocó por primera vez Serú Girán, ¿no? Cuando no era ni Serú Girán. Bueno, pero también hubo una banda soporte, estuvieron los músicos marplatenses que le prestaron los instrumentos, o sea, me parece que nos quedamos con la estatua de Nito y Charlie, pero hay más cosas alrededor de eso, ¿no? El tipo que le dio el bar a esos dos pibes cuando no eran ni siquiera su y me parece que también vale recordarlo, por decirlo de una manera. y los medios periodísticos marplatenses eh, le dan un espacio al cine realizado por ustedes. Hay a veces críticas o algún programa de radio dedicado al cine. Hay Sí, un... sí, cosas que aparecieron, eh, estoy manteniendo como una charla con Alicia, pero en realidad les estoy contando a todos, obviamente. Han aparecido desde, a partir de ir a cubrir el Festival de Cine en el 96, los periodistas que hacían espectáculos, que generalmente eran más expertos en cubrir todos los chimentos o las cosas que pasaban en verano, empiezan algunos, sobre todo también, a especializarse en cine, que en realidad no son críticos, sino que son comentaristas, y eso digamos que evoluciona y las nuevas generaciones tienen cada vez más interés. Luego de cubrir el Festival de Cine para su medio, que puede ser una radio local, un medio local, multimedios, lo que fuese, queda obviamente esa gimnasia para todo el resto del año, para las 4 estaciones, como decía también Jimena. Y en ese sentido, si bien hay como un cuidado, se pasa la gacetilla, se hacen notas, pero hay mucho cuidado en la crítica, ¿no? Porque estamos entre vecinos. Y yo siempre he alentado a los que pude a que hagan una crítica sobre mis producciones, un poco por gimnasia de ellos, pero también para que, digamos, tengan la libertad de decir lo que les parezca y que practiquen en este sentido, no de un modo destructor, sino que justamente me parece que la mirada de los demás nos ayuda a los realizadores a crecer. Que no sea solo comentar la gacetilla o hacer una entrevista el día del estreno, sino que también se acompaña. Acompañan mucho, pero digo, no se anima demasiado la crítica. Por ahí se hacen las críticas de la película de la semana y después viene la entrevista al realizador marplatense, pero así como tranqui. Quizá también no haya demasiado para criticar, en el sentido que si no hacemos una obra relativamente profunda se comenta por arriba. También ahí está, yo siempre, eso sí soy muy crítico, el realizador que ni siquiera piensa, que no sabe redactar una gacetilla, que ni siquiera piensa lo que va a decir en una entrevista, me parece que está deshonrando su obra, y ahí por ahí soy demasiado ortodoxo. Pero cuando yo escucho con atención lo que dice alguna persona acerca de su obra, y en realidad es un poco para la jarana, digamos, por decirlo de alguna manera, me parece que no está respetando ni su obra ni al oyente de radio, y le quita las ganas justamente de ir a ver su película. Parece que tenemos que pensar no solo cómo ser atractivos, sino también cómo comentar bien lo que hicimos. Y desde ese lugar, ya digo, hay mucho espacio, y hay un programa de radio que ya, bueno, justamente el domingo pasado cumplió 200 emisiones,
que es Funcinema o Fancinema, ellos lo dicen de las dos maneras, que a su vez también es una página de críticas de películas. Y ellos sí, lo que hacen es análisis, no solo comentarios, sino críticas. Son un grupo muy chiquito de marplatenses que lo hacen. Antes también había Rodrigo Sabio, que fue como un periodista muy destacado aquí de espectáculos, pero sobre todo de cine de Mar del Plata, que falleció hace muy poquito. Él se animaba a opinar, lo hacía bien, lo hacía con altura, de un modo muy inteligente, pero ya digo, hay como mucho respeto o miedo quizá a que alguien se ofenda. Y después, yo he insistido mucho en los canales de televisión para que se pasen mis trabajos, pero es como que los demás no se animan, los canales a veces tienen reticencias. Yo he logrado que se pasen mis trabajos, pero por ejemplo, se concretó una serie hace unos años, una miniserie de 8 o 10 capítulos, y de pronto quien la producía no le pagó a una actriz. Y esa actriz le elevó, digamos, el producto era un enlatado, ¿no? El canal no tenía nada que ver, lo emitía solamente. Y la actriz, que creo que no cobró, le terminó haciendo una demanda al canal, con lo cual después el canal dijo, quiero apoyar lo marplatense, pero no me, a mí así no me conviene. Entonces por ahí aparecen estas cosas que tienen justamente que aparecen en el andar. Pero ya digo, hay un poco de todo. Y ahora mismo está terminando un reality, digamos, o estos formatos de reality que son cortos express, cortos que se han anotado varios grupos, sobre todo siempre jóvenes, que tienen que hacer un cortometraje en 24 horas. Y eso se está emitiendo por Telefe Mar del Plata. El viejo Canal 8 de Mar del Plata, que fue el primer canal del interior, fue teniendo varias manos hasta que ahora pertenece a Viacom, la empresa dueña de Telefe. Y los sábados en un horario bastante interesante, a las 7 de la tarde, están produciendo esto conducido por una personalidad porteña, digamos, y con 3 jurados porteños, pero está bien. Y los chicos tienen que salir a hacer un corto en 24 horas, para mí siempre es lo que desaliento, digamos. Lo urgente me parece que no sirve, pero está el espacio y ya hace varias semanas que está al aire, así que me parece una buena posibilidad de ver material marplatense. Después, en general, se produce, se proyecta, pero casi nunca en los canales de televisión. Y sobre todo las nuevas generaciones confían más en cualquier plataforma de internet que en un canal de televisión. Prácticamente no miran la tele. Eso es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué pasaba con las nuevas generaciones que se reciben en estas carreras? ¿Se van afuera, producen en Mar del Plata, se enfocan en la televisión? A mí me sorprende, claro, yo a veces no, y sobre todo en la virtualidad no los conoces. Estamos hablando hoy de unos 500 o 600 estudiantes, ¿no? De entre todas las carreras que hay de audiovisual en Mar del Plata es mucho. Hace poco, el año pasado me enteré, claro, muchos de ellos querían ser youtubers o algo así. No sé estrictamente si es solamente youtubers. Y a mí me sorprendió porque hacer una carrera audiovisual me parece fantástico, pero no les damos las herramientas para eso. Con lo cual se comen unos emboles, por decirlo en criollo, cuando le haces leer la historia del cine ruso, por ejemplo, porque el chico ese no tiene ninguna gana de hacer eso. Y son unos cuantos. Ahora, es esto, me parece que hay de todo, y sobre todo la gente se engancha y esto siempre pasa. Yo doy montaje y edición, pero me gusta mucho hablar de la historia, de anécdotas, siempre relacionándolo sin irme por las ramas. Y el interés que cobra, a veces cada una de esas charlas deriva en que a fin de año alguna o varios estudiantes digan, después de ver tal película que me mostró profe, decidí que quiero ser director de fotografía, decidí que quiero encarar el documental social, yo decidí irme de la ciudad porque me parece que no hay campo de acción, pero una vez que están en la carrera se nutren mucho. Yo creo que hay un gran interés en quedarse y en ese sentido hay como una gran expectativa también en el apoyo que puedan lograr de la municipalidad. Ahí yo creo que hay muchas fichas puestas, más allá que ahora también hay un foro audiovisual provincial en formación que puede llegar a dar alguna cobertura a todas esas expectativas. Sabemos que en plena crisis no, pero también más allá del Instituto de Cine, digamos que son generaciones que ya, más allá de estar pensando en proyectos colectivos como hacíamos nosotros en la vieja época del Super 8, porque sabíamos que lo que conocíamos, lo que sabíamos,
no nos alcanzaba en ese momento para filmar películas profesionales, porque eso era para una élite. Las nuevas tecnologías permitieron, en ese sentido, una gran democratización, y los jóvenes ya piensan, aún en primer año, en participar en fondos de fomento del Instituto de Cine, que para mí son absolutamente tediosos. Prefiero hacer un documental por mi cuenta antes que estar años pidiéndole plata al instituto, que después por ahí no sale, pero ellos ya cuentan con ese entusiasmo y eso es un capital ganado. Habrá que enseñarles también que hay un cine posible a través del trabajo colectivo como hacíamos nosotros. Pero bueno, me parece que hay de todo, pero me sorprende, para ellos el mundo que viene, ahora sí respondiendo Jimena, son las plataformas. Claro. Y la palabra Netflix o el nombre Netflix a mí me molesta mucho, pero es lo que aparece todo el tiempo y yo no sueño con Netflix. Me he demostrado a mí mismo que puedo hacer con Héroe Corriente que la vean miles de personas y con la satisfacción de que después estemos comentando cara a cara. Pero bueno, es como el gran sueño, ¿no? Yo lo veo un poco lejano. Y si no es Netflix, también habrá que comentarles que hay 10.000 plataformas más que por ahí no son tan famosas ni tan marketineras, donde ellos, si no quieren, porque ya, insisto, no ven televisión y quizás hasta sea sano, pero bueno, si confían mucho en Internet, que vayan descubriendo otras posibilidades que no sean las más famosas, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, Miguel. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? No, en relación a lo que estaba diciendo, quería saber si hay un grado de posibilidad de inserción laboral o si existe como un medio audiovisual en Mar del Plata, sin la necesidad de que tengan que emigrar a Buenos Aires, donde están la mayoría de las productoras, no necesariamente de cine, puede ser de publicidad o televisión. ¿Los nuevos realizadores tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral audiovisual en Mar del Plata? No, es una muy buena pregunta, Iván. No hay un mercado laboral acá audiovisual, excepto hay 3 canales de televisión que los 3 tienen ya sus empleados y ocasionalmente, porque alguno se jubila o por lo que fuese, o porque aparece un magazine de temporada, toman a alguna persona más, es muy difícil. No hay la publicidad lugareña es de un corte todavía muy pueblerino. Aún las grandes empresas, ¿no? Que son hasta empresas digo, voy a decir Cabrales, por ejemplo, porque acá supongo que no estamos hablando de ningún chivo, la misma publicidad hace 20 años, la hicieron con gente de Buenos Aires y es la misma. En ese sentido no podemos sacarle ni un peso a Cabrales, por decirlo de una manera, lamentablemente. No se piensa en una publicidad local, digamos, o un mercado, una torta publicitaria que es muy acotada, donde aquellos que venden publicidad piensan que contratando a un chico, sobre todo ahora, ¿no? Un chico o chica que más o menos maneje los gráficos, pueden comunicar lo mismo que contratando, haciendo una producción donde vas a tener que hacer un casting, contratar actores, contratar un director de fotografía, pagarles según lo que reglamenta el sindicato de la industria del cine. Para eso es impensado, digamos, si con una persona o dos, inclusive es eso, algunos publicistas le compran la cámara de video a su hijo para que el pibe filme y después contratan a otro para que haga la gráfica y arman, digamos que es todavía muy pobre, digamos, no hay un mercado laboral. Y con ese pensamiento donde algo que tendría que salir 200.000 pesos lo hacemos con 20.000, estamos en problemas. A mí me preocupa, lo que pasa que es un tema que yo saco por ahí reiteradamente con mis ayudantes de cátedra o con otros docentes, me dicen, nosotros nos tenemos que preocupar por la formación. El tema de lo laboral está un poco fuera de nuestro alcance, pero a partir de ahí yo también conecto mucho con toda la actividad que se viene desarrollando, se viene tratando de impulsar desde la municipalidad. Sobre todo ahora que se entendió algo muy particular y creo que tenemos que entender todos. Lo que tenga que ver con labor, con plata, con producir, tiene que estar en manos de las secretarías de producción, como en todo el mundo. Las secretarías de cura en general hacen un gran trabajo, pero llega un momento en que los excede todo lo que tenga que ver con lo laboral, ¿no? Con generar empleo legítimo, con que justamente no estemos siempre a merced de que venga una producción de Buenos Aires y nos pague de un modo en que sea casi simbólico por haber participado y uno por las ganas de aprender va. Entonces hay muchas cosas que en este momento la Secretaría de Producción de la Municipalidad de General Pueyrredón desde el año pasado está trabajando mucho en capacitación y a partir justamente son los que han impulsado la ordenanza
y creo que están muy decididos a generar a partir de acá en adelante, y, digamos, pero es una cuestión de esta gestión. Esperemos que eso continúe después, si es que la gestión de gobierno no sigue, que tenga que ver con impulsar el audiovisual como una gran posibilidad laboral. De hecho, lo han logrado también con las nuevas tecnologías, ¿no? También en esta demanda que hay de personas que se acercan al mundo de la computación, y digamos, desde Mar del Plata se está trabajando y se han logrado cosas muy importantes, formando gente, formando jóvenes. El próximo paso es hacer lo mismo en el audiovisual. Pero hoy por hoy alguien que salga con un título no tiene trabajo, a menos que se autogestione o que se empiece a meter de a poco en algunas chancas, por decirlo de alguna manera, y que después pueda ser convocado, pero también va a tener que facturar porque no hay empresas, no hay productoras, hay muy poquititas, y que ya digo, tienen un personal mínimo y con eso subsisten. Así que bueno, ese es un grave problema para el desarrollo. ¿Otras preguntas? Sí, permiso, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, por supuesto, Silvia. Si la ciudad de Mar del Plata y usted como profesor tienen contacto con otras provincias que también están desarrollando cine, si se comunican con ellas, si tienen estos mismos problemas, si tienen una puesta en común para, digamos, un proyecto en común para presentar, no sé en dónde, pero digamos, algo que de pronto revalorice los cines, ¿no? Que se hacen en las provincias y que tan realmente que tienen muy buenas escuelas de cine. Estoy hablando, qué sé yo, diversas, ¿no? Pero por ejemplo en Tucumán, ¿no? Que tiene una producción audiovisual en este último tiempo importante, con festivales importantes. Si es que hay algo que, digamos, los nuclee a las provincias, no sé, que esa era una pregunta que me empezó a surgir mientras usted hablaba, porque reconozco que en las problemáticas que usted presentó son similares a las que uno escucha en otros lados. Entonces digo, a veces aunar esfuerzos lleva a buen puerto, ¿no? Entonces esa era una pregunta que tenía para hacerle. Gracias. Sí, sí, es muy interesante, Silvia. Esto surgió, pero a través de también la formación que quedó como una formación de hecho, pero que no se terminó de conformar orgánicamente, que es del Sindicato de la Industria del Cine, filial Mar del Plata, que en realidad terminó siendo filial La Costa, digamos, que fue impulsada también por una persona a la cual le preocupaba que justamente cada vez que venía una producción de Buenos Aires, tomaban a los marplatenses de meritorios. Entendemos que por ahí nos falta capacitación, pero aún los que estaban capacitados, porque hubo gente desde hace muchos años, fue a estudiar a Buenos Aires, pero se quería quedar en la ciudad, y cada vez que por ahí venía un largometraje, y sobre todo hubo una época se hacían muchísimas publicidades acá, el marplatense era mal pago, ¿no? Era aquel que no estaba en blanco, al cual no se le aportaban las cargas sociales. Era también esto de te tomamos un poco para que aprendas. Y a partir de un poco esa bronca, hubo una persona que inició contacto con el Sindicato de la Industria del Cine y la Publicidad de Buenos Aires, y se origina una filial local, que todavía por ahí nos falta, yo también la integro, terminar de redondear los papeles. Pero bueno, fue una lucha muy interesante porque a partir de ahí estamos presentes en cada rodaje que se puede, marcamos presencia, a mucha gente que no le estaban pagando como correspondía, se logró que se pague, y digamos, en esto también había que buscar, es imposible, por ejemplo, tener no solo el caudal de trabajo que Buenos Aires, sino también los mismos sueldos de Buenos Aires. Pero bueno, ¿cuál fue nuestro parámetro? Córdoba. Se tomó el contacto con Córdoba, y para nosotros ahora, para muchos marplatenses, termina siendo de alguna manera el ejemplo de cómo ellos pudieron desarrollar. Está bien que es una provincia y tuvieron el apoyo provincial,
pero es el ejemplo, también Tucumán, tuvimos contacto con gente de Tucumán, pero sobre todo Córdoba, de lo que es posible. Generaron una verdadera industria, empezaron hasta a exportar sus productos, más allá de ser mostrados a nivel nacional, y tuvimos mucho contacto con ellos, pero a través del sindicato, que nos ofrecieron toda su experiencia, ¿no? Tuvimos charlas, reuniones, nos capacitaron en el sentido de cómo lo hicieron distinto a Buenos Aires, lo hicieron propio. El sindicato de Buenos Aires, que es el central, accede a que las regiones también manejen sus propios temas, entendiendo que no todos los lugares son iguales, y a partir de ahí sí hubo, ya digo, una muy buen contacto. Por el resto no, ahora ya digo, hay muchos realizadores locales que están participando del Foro Audiovisual Buenos Aires, que es otra iniciativa en la cual se intenta que en algún momento se tenga una ley provincial de cine, así como hay una ley nacional, una ley provincial de cine, que también haya un fondo de fomento, también provincial, pero eso están participando algunos realizadores y tiene que ver con la provincia misma de Buenos Aires, no hay contacto con otras. Hubo también algunos contactos y experiencias con provincias del sur que habían empezado también a desarrollar alguna ley propia de cine, ahí como una intención, pero terminamos siendo una ciudad que se contacta con provincias. Y si bien, insisto, es una ciudad grande, lo que necesitamos es que también haya una representación finalmente del municipio tomando el rol de lo que en las provincias por ahí genera alguna secretaría. Entonces, la verdad tenemos mucha confianza en este momento, particularmente yo, en lo que pueda hacer la Secretaría de Producción de la Municipalidad, que ya digo, le está trabajando mucho al respecto. Y lo están haciendo bien. A veces trabajar mucho no significa hacer las cosas bien. En este caso sí, primero se informan y después encaran las cosas. Y primero van preguntando también qué es lo que conviene y eso es favorable. A veces nos han caído ovnis de secretarios de cultura que dijeron acá hay que hacer tal cosa y a nadie le consultan y eso tampoco es sano, porque termina sin prosperar. Cuando la gente desconoce lo que pasa en su territorio y piensa que porque está ocupando un cargo, tiene la voz de mando y va a imponer y va a sacar las cosas adelante porque sí, bueno, acá ha sido demostrado gestión tras gestión que eso tampoco pasó, ¿no? Que no sucedió, no se llevó a buen puerto. Ahí siempre es esto, al Mar del Plata, el entusiasmo en muchos directivos, digo, y por eso creo que es bueno esto de unirse colectivamente y trabajar todos en conjunto sin odiar a nadie, no estar ni una vereda ni la otra. A veces no solo es el Festival de Cine, pasan muchas cosas interesantes a nivel cultural en Mar del Plata y bajan autoridades porteñas, bueno, autoridades nacionales. Y en la relación que se establece con algunas autoridades municipales aparece como la verdad. Tenemos que hacer esto. E insisto, ese tenemos que hacer esto es la visión de alguien de una oficina de tal ministerio en Buenos Aires. Y de pronto, en realidad tendríamos la posibilidad de hacer esto. Tengo que comunicársela a los actores de la ciudad y ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si esto es favorable. Y en general cuando viene esa bajada de línea así directa, porque a través de un almuerzo surgió una idea de lo que se podría hacer en Mar del Plata, siempre ha fracasado. Pero me parece que ahora estamos más fuertes colectivamente. Esperemos que ese impulso tiene que ver con también siempre es esto, ¿no? Ciertas personas que se constituyen sin quererlo, ¿no? En líderes, a veces en un sindicato, otro está en lo que se llaman clusters, los clusters ahora han prosperado, esos lugares de reunión de cineastas que están en toda Latinoamérica, acá hay uno también en Mar del Plata trabajando, hay alguna asociación también civil, privada, Mar del Plata Cine, que también impulsa no solo la realización, sino también la exhibición, logrando tener una sala todas las semanas, ahora no, por supuesto, pero con proyección nacional o marplatense. Y bueno, todas esas, en realidad nos estamos comunicando, tratando de comunicar y trabajar todos un poco a la par. Este año y medio cortó un poco todas esas relaciones, pero aparecen individualidades que también piensan en trabajar en conjunto. Yo creo que eso es esperanzador. Y el contacto hacia afuera a veces es la información que alguien tiene y dice, che, en Misiones lo hicieron de tal modo. Bueno, vos conocés a un misionero que estuvo metido en eso, sí, bueno, contactémoslo, que venga a dar una charla ahora, bueno, por Zoom y que nos diga cómo fue su experiencia.
pero es muy poquita, es como que son contactos esporádicos para tal problemática, por ahora. No sé si los estoy abrumando. No, para nada, Miguel. ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta más, Jimena, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Y ya no, pero quería preguntarle a Miguel si desde la Universidad de Mar del Plata, digamos, en las producciones que hacen los alumnos, la abren así a otros espacios para poderlos compartir, o incentivan la participación en diversos espacios que, que vayan dando, digamos, como a la universidad también un perfil, ¿no?, del egresado, que, qué sé yo, por ejemplo, hay cosas de la Universidad de Rosario que uno ve, que, digamos, no sé si la Universidad de Mar del Plata trabaja en eso, se perfila, tiene proyectos también de unirse a estas otras redes de universidades que trabajan el audiovisual, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires también específicamente, pero bueno, en otras universidades también, o escuelas de cine importantes, ¿no? Que no sé si tienen algún mecanismo como para... Porque eso al alumno, cuando se consiguen que los docentes se trabaja mucho para que realmente para que haya una producción con un estándar, no solamente técnico, sino digamos que haya un contenido que como universidad pública nos interesa. eh, por ejemplo, conozco algunos trabajos o proyectos documentales que desde la Universidad de Mar del Plata están haciendo con pueblos aledaños. Digamos, lograr que haya una buena producción, que ¿no? Es tan bueno para el estudiante poderla sacar, digamos, poderla compartir, que eso también le da al estudiante, a la cátedra, a la universidad, a la institución, le da una fuerza especial que los mismos estudiantes después se contagian y le van contando a otros, ¿no? Y la verdad que hay muy buenas realizaciones. Yo creo que los estudiantes realmente hay algunas producciones que son muy buenas y que necesitan ser vistas más por otras, ¿no? Por otras miradas, otros ojos, ¿no? No sé si ustedes como universidad tienen un proyecto así. Sí, o sea que la carrera depende de arquitectura, que está manejada, digamos, por gente que es muy amplia en cuanto a todas estas variables, todos estos valores agregados, y el único inconveniente que han tenido es que la pandemia, la carrera, ellos la iniciaron en Miramar. Fíjate que inteligente fue eso, acá a 30 kilómetros, pero donde las carreras universitarias no llegan, y la inician en Miramar y un año después la traen a Mar del Plata, un poco esta idea de regionalismo. Y el problema es que ya van por el cuarto año, los egresados no pudieron hacer sus cortometrajes de egresados, los tendría que haber hecho el año pasado, los de Miramar y los de Mar del Plata este año, y no están pudiendo terminarlos, que creo que eso sería el gran potencial o ese gran material que tienen para exhibir. Lo otro que se produce muy bien, pero que también tienen un mundillo, digamos, interno sobre el cual se difunde, es el canal universidad, que es absolutamente aparte de la carrera universitaria por ahora. Excepto que hay algunos docentes que trabajan en el canal y que son docentes de la carrera. Pero Canal Universidad tiene muy buenas producciones, ganan premios, lo que pasa es que su exhibición queda en el mundo justamente de los canales universitarios. Y yo creo, ahora, justamente la semana pasada,
se generó un área específica de comunicación de la universidad. La universidad tiene una radio propia, tiene un espacio en los diarios, digamos, en el periodismo gráfico, que también es un espacio que no solo manejan información universitaria, sino también un poco más amplia. Ahora también agregaron la carrera de periodismo digital y está la carrera de comunicación audiovisual. Y en la semana pasada anunciaron que van a hacer con eso un super combo, una Secretaría de Comunicación. La Secretaría de Comunicación existe, pero que van a empezar a potenciar todo para unificarlo y para que empiece ahora a circular mucho más todo lo producido, sobre todo lo material producido por sus egresados o estudiantes a punto de egresar, con vistas a que sea consumido por la población, que no sea simplemente de intercambio universitario. En este momento yo creo que las producciones latentes de los estudiantes que están a punto de egresar serían la primera camada de la carrera de medios audiovisuales de la universidad. No se pudieron concretar, ya digo, por la pandemia, pero me parece que eso va a dar una gran posibilidad de visionado. Insisto, porque las autoridades, yo soy un simple docente, pero los veo también con todas estas aptitudes y miradas de tenemos que conectarnos, tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer que los trabajos de nuestros estudiantes se vean, porque justamente es esto que decimos, incentivan al mismo estudiante a que se siga produciendo, a que tengan otros espacios que no sean las plataformas que vienen, digamos, por decantación de los Estados Unidos, y sobre todo en el intercambio de ver qué hacen los demás. Esto también a veces le falta al estudiante. Nosotros trabajamos sobre los clásicos, trabajamos sobre determinada producción, y de pronto en los intercambios aparece justamente el ver qué hace otro que está en la misma situación, que es un egresado, que está estudiando esto que mismo que vos decís, y eso es riquísimo. Creo que no quiero echar la culpa a la pandemia de todo, pero me parece está latente, está la potencialidad que desde la universidad se va a hacer eso, y me parece que a partir de ahora también los trabajos de los egresados pueden llegar a tener participación en Canal Universidad, que ya te digo, tiene una programación propia, pero porque hasta ahora tampoco hubo en estos 4 años posibilidad de integrar trabajos universitarios, que son simples trabajos prácticos. En lo que yo no estoy de acuerdo, y es algo personal, pero está sucediendo, ante justamente esa falta de intercambio, algunos docentes incentivan a que algunos trabajos prácticos los estudiantes los manden a festivales. Yo creo que a veces el trabajo práctico que responde a una determinada consigna y que tiene que cumplir justamente como trabajo práctico, que sea estimulado al estudiante a participar en festivales, no sé si es justamente lo mejor. Me parece que es darle una patada a la estratosfera cuando todavía tenemos que enseñarles a volar o a sobrevolar esto, lo que están haciendo miles de estudiantes audiovisuales en nuestro país, que siempre tuvo una gran cantidad de estudiantes diseminados por todos lados, y que ahora se puede compartir mucho más que antes, ¿no? Todo el material. Y entiendo que es algo que está pensado y que está faltando ahora la oportunidad de que suceda, pero me parece que a partir del egreso de todos estos chicos se van a empezar, chicos y chicas, se van a empezar a ver muchos trabajos marplatenses, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa, que no quedarnos, y eso no va a pasar, porque yo veo que todos estos pibes de todas las carreras de Mar del Plata están filmando y que tienen ganas, y van a seguir haciendo cosas, que no se quede como un centro justamente de producción atado solamente al universitario, y que el egresado después no se anime a pisar otro territorio que no sea el de la producción, porque bueno, me quedé con el título, pero no hay campo de desarrollo. El campo de desarrollo, cuando yo estudiaba, los pocos cursos que pude hacer tampoco estaba. Hay que enseñarles a que ahí los tienen que originar ellos mismos, ¿no? Que por fuerza de trabajo van a encontrar sus espacios, y que todas las posibilidades de intercambio vienen bien y que están al alcance. Creo que ahí sí es obligación de cada universidad o de cada escuela de cine. Acá también el instituto terciario, la escuela Martín Malarro, que tiene la carrera de cine o de comunicación audiovisual, están obligados ellos, los directivos, a hacer todos estos lazos. Así que bueno, entiendo que por la juventud y por la garra que tienen esos directivos, me parece que todo eso también está a punto de concretarse. Por lo menos yo lo veo muy auspicioso el panorama. No para que ganen plata, para que todos esos 600 egresados que pronto vamos a tener en la calle
estén trabajando de inmediato en medios audiovisuales. Pero bueno, calculo que es lo mismo con cualquier carrera, pero entiendo que puede ser muy auspicioso lo que suceda de acá en adelante con todas estas chicas y chicos que van a egresar. Bueno, siendo las 7:55, te queremos agradecer muchísimo, Miguel. Iván, no sé si querés mencionarlo. No, agradecerles a todos por la asistencia y comentarles que la próxima reunión de este ciclo de encuentros va a ser el lunes 23 de agosto a las 6 de la tarde. En esta oportunidad vamos a estar hablando de cine mexicano. El diálogo se titula La construcción fílmica de una identidad serrana, Durango en el cine de Juan Antonio de la Riva, y van a estar dialogando el investigador Álvaro Vázquez Mantecón y el director Juan Antonio de la Riva. Si nos siguen en las redes sociales del Grupo Cine, ahí se van a enterar más sobre la fecha, porque falta un poquito todavía. Pero agradecerte, Miguel, por tu exposición, a Jimena también, y cualquier cosa seguimos contactados por redes sociales. Muchas gracias, Miguel. Veo acá la seguidilla de agradecimientos. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto y sobre todo esto de entender que lo que tenemos que hacer, digamos, más allá de las dificultades, es seguir. A mí hay algo que me preocupa, que es no pensar, ¿no?, el cine, que es lo que uno a veces, el cine o el audiovisual, como tendríamos que decir ahora. Y me parece que estos son espacios de intercambio hermosísimos en ese sentido. Es lo que a veces yo le pido a los más jóvenes, ¿no? Más allá de cumplir con la pulsión y la pasión de filmar, detengamos, ¿no?, a pensar para qué lo estamos haciendo, de dónde venimos también, ¿no?, toda la gente que hizo algo antes, y hacia dónde podemos ir, sobre todo en el trabajo colectivo. Me parece que esto de las miradas hacia las regiones es fundamental para sostener eso y para hacerlo crecer. Así que muchísimas gracias a ustedes.